Mi esposa llamó a su amigo, pero yo contesté el teléfono. ¿Cómo estás, cariño? Mi esposa susurró con temor. ¿Qué le hiciste? Todo empezó por un recibo. Una delgada tira de papel que asomaba de la basura como si tuviera algo que confesar. 12.500 pesos. Una boutique de decoración en Providencia de la que nunca había oído hablar. Esperé a que ambos estuviéramos en la cocina. Luminosa, moderna, pulcra. El mismo espacio donde una vez habíamos bailado descalzos mientras la cena se cocinaba a fuego lento detrás de nosotros. Sostuve el recibo como si fuera radiactivo. Sofía, dije, lo más tranquilo que pude, ¿qué es esto? Ni siquiera levantó la vista del fregadero. ¿Qué parece? Compré algunas cosas. La miré a la espalda. ¿Con mi tarjeta? Sofía se giró lentamente, secándose las manos en una toalla, y luego se apoyó en la encimera. Su rostro era ilegible, como si hubiera practicado esa expresión vacía en el espejo. Andrés, ¿en serio? ¿Ahora rastreas recibos? Rastreo mi dinero. Hay una diferencia. Ella bufó, cruzándose de brazos. Dios, suenas como mi padre. Sentí que el calor me subía por el cuello. Esa no es una respuesta. Su tono se afiló como un cuchillo. Eres increíble. Compro unos cojines y de repente estoy en un juicio. No fueron cojines, Sofía. Fueron 3 juegos de sábanas de lino francés, un frutero de cerámica de Milán y lo que demonios sea un brazo de incienso escultural. Quizá quiero cosas bonitas, espetó. Quizá estoy cansada de vivir como si estuviéramos a un sueldo del desastre. Di un paso más cerca. Sabes exactamente lo que gano. Nunca hemos estado cerca del desastre. La mandíbula de Sofía se tensó. Claro, porque tú decides lo que cuenta como gasto necesario. Yo decido lo que sale de mi cuenta, repliqué. Ni siquiera me lo dijiste. Y entonces apareció. Sus ojos brillaron con algo más frío que el desafío. No te gusta que tenga una vida, dijo. Amigos, independencia. Te resiente. Quieres el control. Y cuando no lo tienes, lo llamas preocupación financiera. Eso cayó como una bofetada. ¿Crees que me importa a quién ves?, pregunté, con la voz baja. ¿Crees que esto es por tus amigas de yoga, tus clubes de lectura o quien sea? Esto es sobre confianza, Sofía. Ella inclinó la cabeza, con fingida reflexión. No, es sobre celos y quizá un pequeño ego herido. Me reí una vez, de forma seca y amarga. Si intentas provocarme, felicidades. No, Andrés. Intento sobrevivir en una casa con un hombre que me resiente por no ser su pequeña y obediente esposa. El aire entre nosotros se tensó. Mi pulso retumbaba. Por un segundo, no reconocí a la mujer que estaba frente a mí. No sé cuándo ocurrió ese cambio. Una erosión lenta, quizá. O quizás siempre había sido así, y yo simplemente no había mirado lo suficientemente de cerca. Voy a trabajar todos los días para proveer esta vida, dije. Lo mínimo que espero es honestidad y respeto. Se inclinó ligeramente, su voz casi un susurro. Entonces quizá deberías encontrar a alguien más fácil de manejar. Fue entonces cuando salí. Sin gritos, sin portazos, solo yo, un pie delante del otro, dejando atrás el olor a limones y rabia. La puerta hizo clic detrás de mí, y el silencio que dejó a su paso dijo todo lo que ella no había dicho. Conduje durante 1 hora sin un rumbo fijo, pasé por la comisaría sin detenerme y di vueltas por barrios que no reconocía. No estaba listo para volver a casa, y quizá ese era el problema. Le das a alguien amor, seguridad, todo lo que tienes, y lo llaman control. No soy perfecto, pero no soy estúpido. Algo estaba cambiando, y maldeciría mi suerte si dejaba que me destruyera sin luchar. La luz de la mañana se derramaba sobre la mesa del comedor como si nada hubiera pasado, como si las paredes no hubieran absorbido cada palabra amarga de la noche anterior. Sofía se sentó frente a mí, con el pelo aún húmedo de la ducha, la bata suelta en el cuello. Golpeaba suavemente su cuchara contra la taza de café. Su rostro se veía fresco, tranquilo, ensayado, pero algo en su postura se sentía como un desafío. Puse 2 platos sobre la mesa,
huevos, tostadas, el ritmo habitual. Aún sin palabras. Entonces rompí el silencio con el tipo de claridad que no dejaba lugar a malentendidos. De ahora en adelante dije, manteniendo la voz nivelada, solo usarás dinero de la cuenta conjunta después de que ambos estemos de acuerdo. Sin excepciones. Ella no se inmutó. Solo parpadeó lentamente. Luego, con una risa suave, negó con la cabeza. ¿Hablas en serio? Lo hago. Sofía cogió su tenedor, lo dejó suspendido por un segundo, y luego lo dejó sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. ¿Así que ahora necesito permiso para comprar jabón? Esto no es sobre el jabón. Sus ojos se clavaron en los míos. Fríos. Sin parpadear. Ahora pones reglas. Estoy estableciendo un límite, dije. Uno que debería haber trazado hace mucho tiempo. Se reclinó ligeramente, cruzando los brazos sobre el pecho como un reflejo. Esto es porque gasté dinero en cosas que tú no elegiste. No repliqué. Es porque lo hiciste sin hablar conmigo otra vez. El silencio se hizo más denso. Entonces Sofía se inclinó un poco hacia adelante, su tono más bajo pero más afilado. Actúas como si hubiera vaciado nuestros ahorros. Compré algunas cosas. Eso no es traición, Andrés. ¿Entonces qué es?, pregunté. Porque cuando pasas mi tarjeta sin decir una palabra, ciertamente no se siente como una asociación. Ella desvió la mirada, moviendo la mandíbula. Esperé a que volviera a estallar como la noche anterior, pero esta vez no lo hizo. En cambio, volvió a coger el tenedor, pinchó los huevos y dio un lento bocado. Su silencio no era rendición. Era estrategia. Esa mañana, la casa se movía más despacio de lo habitual. Sofía limpió la cocina con más vigor del necesario, cajones que se cerraban de golpe, puertas de armarios que se cerraban bruscamente. Su teléfono vibró varias veces. No contestó. Me até las botas junto a la puerta, sin dejar de observarla por el rabillo del ojo. Antes de salir, me detuve. No olvides lo que dije, le dije. ¿Hacemos esto juntos o no lo hacemos? No respondió, pero al cerrar la puerta detrás de mí, la oí lanzar su cuchara al fregadero. El estruendo resonó por el pasillo como un disparo de advertencia. Fuera lo que fuera que sintiera, lo había enterrado lo suficientemente profundo como para seguir siendo peligroso. Y por primera vez, empecé a preguntarme qué más escondía detrás de ese silencio. Sofía tenía la costumbre, siempre la tuvo, de tararear suavemente cuando limpiaba. Nada fuerte, solo pequeñas melodías desafinadas mientras limpiaba las encimeras o doblaba la ropa. Solía hacer que la casa se sintiera viva. Esa semana, los tarareos cesaron, también los besos en la mejilla al pasar, los roces distraídos de los dedos al alcanzar la misma taza de café. Era como si alguien hubiera tomado nuestro matrimonio y le hubiera bajado el volumen hasta silenciarlo. Ya no estaba enfadada. Eso habría sido más fácil de manejar. Sofía era cuidadosa. Demasiado cuidadosa. Cada movimiento parecía medido. Su teléfono nunca se apartaba de su lado, y cada vez que yo entraba en una habitación, ella se sobresaltaba, solo ligeramente, como si hubiera interrumpido algo que no debía haber. El martes por la noche, llegué a casa temprano. El pasillo estaba oscuro, las luces de la cocina apagadas, sin olor a cena, solo silencio. Estaba en el salón, acurrucada en el borde del sofá como si la hubieran pillado a mitad de un pensamiento, el portátil abierto, el teléfono boca abajo. Cerró el portátil de golpe un segundo demasiado rápido cuando me vio. «Has llegado temprano», dijo, forzando una sonrisa. Me encogí de hombros y colgué mi chaqueta. El caso se cerró antes de lo esperado. Sofía asintió como si eso lo explicara todo, pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Me acerqué, me senté en el extremo opuesto del sofá y simplemente la observé. «¿Estás bien?». Por supuesto, dijo, demasiado rápido. Esperé. Alcanzó su copa de vino, sus dedos rozando el borde, sin levantarla. Es solo que el trabajo ha sido estresante. Una de las chicas está de baja y estoy cubriendo su trabajo. Asentí lentamente. ¿Por eso has estado tan nerviosa? Giró la cabeza bruscamente, y luego se suavizó con la misma rapidez.
¿Nerviosa? Sí, dije, como la forma en que cerraste el portátil hace un momento. La forma en que te quedaste helada cuando entré ayer. La forma en que sigues saliendo de la habitación cuando llego a casa. Sofía se rió entre dientes, apartándose el pelo detrás de la oreja de esa manera deliberada que siempre usaba cuando esquivaba una respuesta real. Vaya, parece que alguien ha estado tomando notas. Soy policía, ¿recuerdas?, dije, medio sonriendo. Nos damos cuenta de las cosas. Se reclinó, mirando al techo, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Ya te lo he dicho, dijo. Estrés laboral. Estás leyendo demasiado entre líneas en todo. Quizá, repliqué. Pero no lo creí. No me miraba. No directamente. Sus ojos seguían danzando por la habitación, a cualquier lugar menos a mi cara. La Sofía que yo conocía podía mentir con palabras, claro, pero sus ojos siempre la delataban. ¿Esto? Esto era otra cosa. Estaba tratando de ocultarme algo. Lo sentía en los huesos. Durante los días siguientes, esa sensación no hizo más que crecer. Llegaba a casa y la encontraba paseando mientras hablaba por teléfono, solo para que colgara en el momento en que oía mis llaves en la puerta. Solo era mi hermana, decía. Una noche, entré mientras estaba en la cocina, con el teléfono en la mano, riendo. Su risa se cortó en seco en cuanto me vio, y la pantalla desapareció en su bolsillo como un truco de magia. Me asustaste, dijo, con demasiada dulzura. Qué silencioso has llegado a casa esta noche. No insistí. Todavía no. En cambio, empecé a observar. Los mensajes de texto llegaban tarde. Las alertas en su pantalla desaparecían antes de que pudiera leer los nombres. No intentaba espiar. No realmente. Pero mis instintos gritaban. Años en el cuerpo te enseñan la diferencia entre alguien que está cansado y alguien que se esconde. El viernes por la noche, me senté en el salón con un libro que no tenía intención de leer. Sofía se sentó frente a mí, navegando por su teléfono, pero cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia mí. Pasé una página que en realidad no había leído. ¿Sabes?, dije finalmente, has estado diferente últimamente. No levantó la vista. Ambos hemos estado diferentes. No me refiero a eso. Suspiró y dejó el teléfono, cruzando de nuevo los brazos. Andrés, si esto es otra vez por lo de la cuenta bancaria. No lo es, dije. Es por ti. Tu energía, la forma en que ni siquiera te sientas en la misma habitación conmigo más de 10 minutos. Soltó una risa corta y ensayada. He estado aquí toda la noche. Físicamente, sí, pero has estado en otro lugar desde el lunes. Sofía se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Mira, si estoy distante, lo siento. He tenido una semana difícil. Eso es todo. Asentí, manteniendo su mirada. ¿Estás segura? Sus ojos se apartaron. Estoy segura. Y así, la conversación terminó. Se levantó, recogió su teléfono y el cargador, y se fue a la habitación sin decir una palabra. Me quedé sentado un rato más, mirando la puerta mucho después de que desapareciera. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, no era solo estrés. Algo se había roto, y no iba a fingir que no lo había oído. Eran poco más de las 9 de un jueves por la noche cuando me senté en el escritorio de mi despacho en casa. El tipo de silencio que me rodeaba solía sentirse como paz. Ahora, simplemente se sentía sospechoso. Sofía estaba arriba, alegando un dolor de cabeza. La había oído hablar con alguien antes, en voz baja y apagada en el patio. Dijo que era su compañero de trabajo. No insistí, pero recordé el sonido de su voz. No era el tono que se usa para programar plazos. Era suave, nervioso, íntimo. Eso fue lo que finalmente me impulsó a abrir la cuenta bancaria conjunta. No la había mirado en meses. La verdad es que nunca lo necesité. Siempre he sido yo el que ahorra, el que planifica. Sofía se encargaba de las cosas del día a día, la compra, pequeños caprichos aquí y allá. Confiaba en ella. Pero mientras la pantalla cargaba y la lista de transacciones se desplegaba, sentí un peso frío instalarse en mi estómago.
Allí estaban, filas de cargos que no podía explicar. Hotel Galería, 4.200 pesos. Restaurante Almadina, 2.700 pesos. Café Estación Central, 750 pesos. Spa Serenidad, 1.750 pesos. Las fechas no estaban espaciadas, se agrupaban consecutivamente durante un lapso de 2 semanas. Hice clic para ver más detalles. Algunos recibos estaban adjuntos. Uno de ellos mostraba una firma garabateada en la parte inferior. No era la de Sofía, y ciertamente no era la mía. El nombre impreso en la copia digital del recibo del restaurante Almadina hizo que algo dentro de mí se helara: Daniel Vargas. No lo reconocí, pero no fue difícil de adivinar. Ahora me desplacé con más rapidez, conectando puntos, construyendo una línea de tiempo. Un restaurante el miércoles, un hotel al día siguiente, un café a la mañana siguiente. No era algo de una sola vez. Era un patrón, y no me incluía a mí. Miré fijamente la pantalla, intentando mantener la calma, intentando respirar a través del zumbido en mis oídos. Uno pensaría que años en el trabajo te prepararían para momentos como este. Pero nada te prepara para encontrar la verdad que intentabas no nombrar. Cogí mi teléfono y busqué el nombre que había estado en mis contactos desde la academia: Javier Colón. Había sido mi compañero durante 6 años. El tipo de persona que no se inmutaba en una crisis y sabía mantener la boca cerrada cuando era necesario. Le escribí: ¿estás despierto? La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Siempre. ¿Qué pasa? Dudé, y luego escribí lo único que importaba. Necesito ayuda para investigar algo, discretamente. Respondió de inmediato. ¿En tu casa o en la mía? 10 minutos después, abrí la puerta principal y dejé entrar a Javier. No perdió el tiempo, solo asintió una vez y me siguió al despacho. Abrí los extractos bancarios, abrí la carpeta de capturas de pantalla que ya había empezado a coleccionar. Se inclinó sobre mi hombro, escaneando los archivos en silencio. Cuando le mostré el nombre de Daniel Vargas, se enderezó. Me suena familiar, murmuró. Un entrenador, ¿verdad? Un gimnasio del centro. Uno de esos sitios boutique. Levanté la vista bruscamente. ¿Estás seguro? Javier asintió. Bastante seguro. Da algunas clases de entrenamiento funcional. Muchos clientes de alto nivel. Un tipo de redes sociales. Sentí que algo en mi pecho cambiaba, quizá alivio, o el primer filo de claridad cortando la negación. Javier señaló la pantalla. ¿Crees que se está viendo con él? No lo sé, dije. Pero voy a averiguarlo. Estudió mi cara por un momento, luego asintió lenta y profesionalmente. ¿Quieres que investigue? Miré de nuevo el recibo. El nombre de Daniel, firmado pulcramente bajo una cuenta que no debería existir. Asentí. Sí, averigüemos quién es realmente este tipo. Y así, el interruptor se activó. Esto ya no era solo sobre el matrimonio, no sobre sentimientos. Esto era una investigación ahora, y la iba a seguir a donde quiera que me llevara. Javier ya había reservado la sala trasera antes de que yo llegara a la comisaría. Uno de esos pequeños rincones tranquilos destinados al papeleo y las horas extras. Pero esta noche, era la sala de guerra. Las persianas estaban bajadas, la puerta cerrada, solo el leve zumbido de las luces del techo y el ocasional pitido del anticuado sistema informático. Mientras se cargaban los archivos, deslizó una carpeta de manila sobre el escritorio sin decir una palabra. Dentro, registros de huéspedes de hotel, recibos con marca de tiempo, actividad de tarjetas, todo conseguido gracias a un favor, sin hacer preguntas. Esto es todo de los últimos 30 días, dijo. El nombre de Vargas aparece 5 veces. Mismo hotel, siempre el mismo alias, David Blanco. Pero la tarjeta de crédito utilizada es la suya real. Revisé cada página lentamente, mis ojos trazando las líneas como hilos en un mapa. El patrón era deliberado. Tardes entre semana, siempre después de las 6 de la tarde. Las estancias eran cortas, generalmente de menos de 4 horas. Sin pernoctaciones, sin equipaje registrado. Pero lo que me dejó helado no fueron las marcas de tiempo. Fue el nombre junto al suyo.
En 2 entradas, el segundo huésped figuraba como Sofía Vargas. No Sofía Cárdenas. No su apellido de soltera. No el mío. Vargas. Como si estuvieran casados. No dije nada, solo me quedé mirando la línea hasta que las letras se volvieron borrosas. Javier se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados. Podría ser una coincidencia. No dije rotundamente. Sofía nunca usa un alias. Ni siquiera quiso cambiar su nombre de Netflix cuando cambiamos de cuenta. Seguí leyendo. Más recibos. La cuenta de un restaurante con fecha de la misma noche que una de las visitas al hotel. 2 platos principales, una botella de vino, postre. Propina, generosa. Firma, de Vargas. La hora de la comida era las 7:41 de la tarde. El registro en el hotel, las 8:16 de la tarde. Javier se acercó y señaló una página que me había saltado. Esta es interesante. Misma fecha que el hotel y la cena. Pero aquí está lo bueno, su tarjeta de débito se usó en una gasolinera a 10 minutos de distancia alrededor de las 8:30. Dejó la transacción abierta. Pagar en el surtidor. Estaba con él, dije en voz baja. Javier no discutió. A continuación, cruzamos los datos de localización de los teléfonos. Javier había obtenido los movimientos aproximados de Sofía a través de la triangulación de torres de telefonía móvil, usando una herramienta que no estaba exactamente en el manual estándar. Confirmó lo que ya sospechaba. Había estado en las mismas zonas a las mismas horas. 3 de cada 5 veces. Las otras 2 no registraron suficientes datos para verificarlo, pero el silencio allí solo aumentó el ruido en mi cabeza. Estuvo con él una y otra vez. Me recliné en la silla, dejando que la carpeta descansara en mi regazo. Mi placa pesaba sobre mi pecho, pero no de la manera habitual. No con orgullo. Ahora se sentía como un peso. Un recordatorio de los años que pasé buscando la verdad para extraños, solo para pasarla por alto en mi propia casa. Javier me observaba en silencio. No era del tipo que ofrece simpatía. Por eso lo llamé. ¿Quieres seguir?, preguntó finalmente. Asentí. El siguiente paso es la grabación de seguridad. ¿Crees que la conseguiremos? Con la petición adecuada dije, y el tono adecuado. Javier esbozó una leve sonrisa. Del tipo amable, o del tipo, esto es para una investigación criminal. Cerré la carpeta lentamente. Del tipo que no hace que el gerente haga demasiadas preguntas. Asintió. Nos pusimos de pie, la tensión densa en el aire pero no expresada. Había un ritmo en este tipo de trabajo, un entumecimiento que venía de perseguir el lado feo de la verdad. Normalmente, no me seguía a casa. Pero esta noche, ya se había instalado, y ya no solo buscaba respuestas. Estaba cazando la traición. La fonda era el tipo de lugar que no había cambiado en 20 años. Mesas de formica, menús de plástico, una mesera llamada María que llamaba a todos, joven. Javier y yo tomamos la mesa del fondo, lejos de las ventanas, lejos del ruido. Eran más de las 9. El lugar estaba casi vacío, excepto por un par de traileros que tomaban café en la barra. Él extendió los papeles entre nosotros, cuidadosa y deliberadamente, líneas de tiempo, mapas impresos, instantáneas de recibos y migas de pan del rastro digital que habíamos pasado 2 noches recolectando. El tipo de expediente que solo armas cuando dejas de esperar estar equivocado. Bebí de una taza de café desportillada, escaneando el último documento. Estaba todo allí, en texto plano. 3 direcciones, 5 restaurantes, 2 hoteles boutique y un hilo muy consistente que los atravesaba a todos. Vargas, dijo Javier, golpeando la página. Aparece en todos ellos. Asentí lentamente. Cada vez que la tarjeta de Sofía registra actividad en una de esas zonas, él está cerca. O su teléfono se conecta a la misma torre o su tarjeta se pasa en la siguiente hora. Javier tomó una patata frita del plato compartido entre nosotros, masticando con el tipo de concentración que solo alguien entrenado para observar puede tener. El tipo es cuidadoso, sin embargo murmuró. Sin etiquetas en redes sociales. Nada público. Pero su gimnasio publica vídeos promocionales.
Sistemas de entrenamiento Vargas. Sale en la mitad de ellos. Un niño bonito. Se apoya en el personaje de entrenador personal. No necesitaba ver una foto para conocer el tipo. Seguro de sí mismo, sonriente. Uno de esos tipos que prosperan cruzando límites solo para demostrar que pueden. Miré una instantánea que Javier había impreso del sitio web del gimnasio. Daniel Vargas, 34 años, entrenador de fuerza certificado. Sesiones privadas solo con cita previa. Incluso figuraba como especialista en discreción para clientes. Sentí que el café me quemaba un poco al bajar. El tipo ni siquiera lo disimula, murmuré. Javier se inclinó hacia adelante, su voz más baja ahora. ¿Piensas lo que yo pienso? Que esto no es aleatorio, dije. Es planeado. Intencional. No es que esté atrapada en algo. Lo eligió a él. Javier asintió. Todos los patrones encajan, pero todavía no hay una foto. Ninguna prueba irrefutable. Aún no, dije. Trazamos la línea de tiempo. No fue difícil. Cada registro de tarjeta de crédito y localización de teléfono nos dio una estructura. La clase de yoga de Sofía de los jueves, en el mismo edificio donde estaba el gimnasio de Vargas. Nunca me di cuenta. ¿Por qué lo habría hecho? La cafetería a 2 manzanas donde le gustaba relajarse después de clase. Ese era su punto de encuentro. Lo confirmamos con los recibos. Y la última estancia en el hotel, la etiquetada como conferencia de negocios, Sofía me había dejado una nota esa mañana diciendo que podría quedarse hasta tarde si las sesiones se alargaban. Resulta que no hubo sesiones. Ni siquiera hubo una conferencia. Javier me entregó una servilleta en la que había garabateado un nombre. El tipo de la recepción del hotel. ¿Tipo tranquilo? Lo conozco. Me pondré en contacto mañana, a ver qué tipo de grabación podemos sacar. Doblé la servilleta lentamente y la deslicé en mi chaqueta. Por primera vez en días, no quedaba ninguna duda. No era paranoia. No era falta de comunicación. Era traición. Y ahora tenía un rostro, Daniel Vargas. María se acercó a rellenar el café. La rechacé con un gesto y le di las gracias. Se me había ido el apetito. Javier recogió los archivos, lo metió todo en su bolso de mensajero y se levantó. No dijo nada hasta que salimos al aire fresco de la noche. ¿Seguro que estás listo para ver la grabación? Asentí. Más que listo. Hizo una pausa y luego añadió, ¿quieres que la consiga yo solo? Miré calle abajo, vacía, silenciosa, fría. No dije. Necesito verlo con mis propios ojos. Porque no importa cuánta verdad desentierres en papel, hay algo definitivo en verlo en una pantalla. Y si iba a enfrentar lo que venía después, necesitaba verlos juntos. La oficina del gerente del hotel olía a café rancio y a demasiadas noches en vela. Javier había llamado antes, diciendo que era para una consulta discreta. Su tono hizo el trabajo pesado. Ambos habíamos recurrido a favores como este antes, solo que nunca por algo tan personal. El gerente, un hombre delgado llamado Carlos con un bigote cansado y ojos cansados, no hizo preguntas. Simplemente tecleó la fecha que le dimos y giró el monitor hacia nosotros. La cámara de seguridad apunta a la entrada lateral, dijo. A los huéspedes les gusta evitar la entrada principal cuando no quieren ser vistos. No hablé, solo asentí una vez. El vídeo se cargó, y allí estaban. Sofía y Daniel. Ella llevaba el abrigo azul que le había regalado la Navidad pasada. Su mano estaba metida bajo el brazo de él como si se dirigieran a una gala, no a una habitación alquilada un miércoles por la noche. Daniel tenía la cabeza inclinada hacia ella, hablándole de cerca. Su mano rozó la parte baja de su espalda mientras atravesaban las puertas de cristal. Mi pulso no se aceleró. Mis manos no se apretaron. Simplemente observé. Se detuvieron en el ascensor. Ella sonrió. Él se inclinó y le besó la sien. La pantalla saltó ligeramente. La grabación avanzó rápido, pero el mensaje era claro. No quedaba ninguna pregunta por hacer. Carlos se aclaró la garganta. ¿Necesitan una copia? Javier me miró.
Asentí. El gerente insertó una memoria USB, copió la grabación y me la entregó como si fuera un recibo. La deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. Sin ceremonia, sin dramatismo. Javier le dio las gracias a Carlos y nos fuimos sin decir otra palabra. Afuera, el aire frío golpeó mi cara, pero no lo noté. Nos quedamos junto a la patrulla, el motor haciendo un suave tic-tac. Javier finalmente habló. Lo siento, amigo. Negué con la cabeza lentamente. No lo sientas. Tú no me mentiste. No insistió más. Por eso confiaba en él. De vuelta en casa, la casa estaba oscura. El coche de Sofía estaba en la entrada, pero no había luces encendidas dentro. No entré. Todavía no. Me senté en mi propio coche, con la memoria USB en la mano, observando cómo la luz del porche parpadeaba contra el revestimiento. Mi propio reflejo me devolvía la mirada desde el cristal. Pensé que me sentiría destrozado, furioso o vacío, pero todo lo que sentía era claridad. Hay una calma que llega después de la certeza. Después de semanas de sospecha, manipulación y gimnasia mental, esa calma es aguda, enfocada y peligrosa. Sofía no sabía que tenía la grabación. Todavía no, y no se lo iba a decir. No hasta que estuviera listo. No hasta que tuviera todas las piezas en su lugar. Porque esto no iba a terminar en gritos o portazos. Esto iba a terminar con la verdad, en mis términos. La llamada llegó poco después de las 10 de la noche. Aviso anónimo. Alteración del orden en el cuarto piso de un edificio de departamentos en la colonia Lafayette. No esperé a los refuerzos. Ni siquiera lo registré oficialmente. La dirección coincidía con la residencia registrada de Daniel Vargas. Javier se aseguró de eso. Aparqué a 2 manzanas, apagué el motor y caminé el resto del camino. Sin sirena, sin prisa, solo pasos firmes y un silencio que crecía en mi pecho como vapor detrás del acero. El pasillo fuera de su apartamento olía a colonia barata y comida para llevar. Me paré frente a su puerta, con los nudillos listos, la mano descansando a un suspiro de mi cinturón. 3 golpes, firmes, medidos. Un arrastrar de pies, luego pasos. La puerta se entreabrió, y allí estaba él, Daniel Vargas. De cerca, se veía exactamente como lo había imaginado, arrogante, pulcro, como un hombre que nunca dudó del espejo. Sin camisa, con el sudor aún pegado a su piel, como si lo hubiera interrumpido a mitad del ensayo de un papel que estaba demasiado orgulloso para admitir que nunca se había ganado. Levanté mi placa. Detective Cárdenas. Recibimos una queja por ruido de este apartamento. Daniel parpadeó una vez, luego esbozó una sonrisa perezosa y torcida. ¿En serio? No sabía que estirar pudiera despertar a los vecinos. ¿Le importa si entro? Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Eso depende. ¿Tiene una orden, o es una de esas charlas amistosas de vecindario? No me inmuté. No tardaré mucho. Dudó, y luego se hizo a un lado. El lugar era exactamente lo que esperaba. Muebles minimalistas, espejos en cada otra pared y un ligero olor a spray corporal que se esforzaba demasiado. Entré lentamente, escaneando. No había señales de nadie más, solo él y el eco de todo lo que había visto en esa grabación. ¿Vive solo?, pregunté. Sonrió con aire de suficiencia. La mayor parte del tiempo. Me volví para enfrentarlo por completo. ¿Conoce a Sofía Cárdenas? Esa sonrisa no se movió. Depende de quien pregunte, su marido o el policía. Apreté la mandíbula, pero mantuve mi tono estable. No juguemos. Se rió, en voz baja y divertida. Tranquilo, amigo. Mira, no estoy aquí tratando de destrozar hogares. Sofía es complicada. Me dijo que ustedes dos eran básicamente compañeros de piso. Te dijo muchas cosas, estoy seguro. Se encogió de hombros. Oye, no te culpo. Yo también vi la grabación. Eres tranquilo, controlado, probablemente del tipo que piensa que si actúas como si todo estuviera bien, lo estará. Se acercó un paso, con los ojos fijos en los míos. Pero déjame adivinar, ¿las últimas semanas empezó a distanciarse?
Parecía cansada, distraída, ¿mantenía su teléfono cerca? Se rió entre dientes. Eso suele pasar cuando encuentran a alguien que las hace sentir vivas de nuevo. No me moví, no hablé. Porque la rabia. Eso es lo que él quería. Daniel se inclinó ligeramente. ¿Sabes lo que dijo la primera noche que nos conocimos? Echo de menos que me vean. Eso fue todo, amigo. La perdiste mucho antes que yo. Eso fue suficiente. Me acerqué rápido, lo agarré por el cuello de la camisa y lo empujé con fuerza contra la pared. No lo suficiente para hacerle daño. Solo lo suficiente para que recordara que mi placa significaba algo. Su arrogancia se resquebrajó por un segundo. Luego volvió aún más fuerte. «Va a arrestarme, oficial», se burló. «¿Por qué? ¿Por ser mejor que usted en mantener su atención?» Apreté mi agarre, pero lo solté. No porque no se lo mereciera, sino porque quería que supiera que yo tenía el control. Di un paso atrás y me ajusté la chaqueta. Él se enderezó la camisa, todavía sonriendo como si hubiera ganado algo. «Debería darme las gracias», dijo mientras abría la puerta. «Al menos ahora sabe la verdad. Nunca fue suya». «No realmente». Sostuvo la puerta abierta. Salí sin decir otra palabra. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, fuerte y final, pero no me inmutó, porque no me iba derrotado. Me iba preparado. Él pensó que ese era el último movimiento, pero yo apenas había empezado a jugar. Pasaron 2 días en silencio. Sin nuevas discusiones, sin recibos extraños. Sofía actuó con normalidad, cualquier versión de normalidad en la que se hubiera instalado. Le seguí el juego hasta el sábado por la mañana. Salí a hacer la compra y me detuve en seco en el camino de entrada. Allí estaba, un profundo arañazo tallado en el lateral de mi patrulla. Deliberado, irregular, feo. Un arco largo y desordenado desde la luz trasera hasta el guardabarros delantero. Otro regalo firmado en silencio. No lo toqué, simplemente rodeé el coche lentamente, anotando cada detalle. Fragmentos de pintura negra saltados cerca de la manija, huellas dactilares manchadas a lo largo de la ventanilla trasera. Sabía que la ira era lo que él quería. No la iba a obtener. Conduje 2 manzanas hasta la gasolinera que siempre usaba, la de la esquina de Lázaro Cárdenas y López Mateos. Tenía una vista amplia de la calle y un viejo sistema de vigilancia que todavía grababa todo en alta definición. El empleado, Richie, era un universitario que me conocía por mi nombre. ¿Tienes grabaciones de anoche?, pregunté, deslizando mi placa sobre el mostrador. Siempre dijo, ya abriendo la puerta trasera. ¿Buscas a alguien? Solo necesito echar un vistazo a mi vehículo. Entre las 10 de la noche y la medianoche. Entramos en la sala de seguridad. 2 monitores polvorientos cobraron vida. No tardó mucho. A las 11:38 de la noche, la grabación mostraba una figura sombría saliendo de un sedán negro aparcado al otro lado de la calle. Capucha puesta, guantes. Se movió rápidamente, se acercó a mi coche con clara intención. Metió la mano en el bolsillo, sacó algo brillante, metálico, afilado. El arañazo comenzó, lento, metódico, como si no fuera una advertencia, sino un mensaje. Se giró brevemente y la luz le dio en la cara. Daniel Vargas, claro como el agua. Sin máscara, sin prisa, solo arrogancia. Se alejó, arrojó algo a la alcantarilla y caminó hacia su coche como si fuera un entrenamiento más. Pulsé pausa, fotograma a fotograma. Hice zoom. La sonrisa arrogante todavía se aferraba a su rostro como en la grabación del vestíbulo del hotel, como en su apartamento cuando dijo, nunca fue tuya. Saqué mi teléfono, tomé fotos de la pantalla, marcas de tiempo, matrícula del coche, cara. Richie me observaba, con los brazos cruzados. ¿Quieres una copia? Sí, dije. Una memoria USB si tienes una. Me la entregó. Sin hacer preguntas. ¿Ese tipo se metió contigo?, preguntó mientras me iba. Miré hacia atrás. Se metió con lo que no debía. En casa, entré en el camino de entrada, abrí la guantera y deslicé la grabación junto a la anterior, Sofía y Daniel entrando en el hotel.
Esto ya no era venganza. Esto era documentación. Porque la gente como Daniel se cree intocable, cree que nadie los mira, que el marido es demasiado ciego o demasiado blando. Pero yo había llevado esta placa durante más de una década, y sabía exactamente qué hacer con un expediente como este. No entré furioso, no acusé ni exigí. Sofía estaba en la cocina, tarareando de nuevo, como si hubiera encontrado su ritmo. Le asentí con la cabeza y le di un beso en la mejilla. Pareció sorprendida, cautelosa, pero no dijo nada. Estaba bien. Dejé que se preguntara por qué estaba tranquilo. Dejé que Daniel pensara que se había salido con la suya. El error que cometieron fue pensar que esto seguía siendo personal. No lo era. Ahora era profesional, y mañana, el papeleo comenzaría. Era apenas mediodía cuando Daniel entró en la comisaría como si fuera el dueño del lugar. Llevaba una camiseta negra ajustada y pantalones de chándal, como si se dirigiera a una sesión de fotos en lugar de a una reunión con asuntos internos. El oficial de recepción le indicó la sala de reuniones donde le dije que aclararíamos un malentendido. No sospechaba nada. No sabía que yo había presentado la denuncia por vandalismo a primera hora de la mañana. No sabía que la grabación ya estaba registrada, la matrícula verificada, la denuncia firmada, sellada y asignada a mí. Definitivamente, no sabía que Sofía estaba sentada en el pasillo fuera de la sala de conferencias, esperando para hablar conmigo sobre los planes para el almuerzo. Es curioso cómo el destino organiza estas cosas. Salí al pasillo, con el uniforme impecable, la placa reluciente, cada movimiento deliberado. Javier me vio venir desde el otro lado de la sala principal y asintió una vez. Confirmación silenciosa. Daniel estaba apoyado en la pared, enviando mensajes de texto. Cuando levantó la vista y me vio, esa sonrisa arrogante se dibujó en su rostro como un reflejo. Pero esta vez, no hablé. Simplemente me acerqué, saqué las esposas de mi cinturón y se las puse en las muñecas. Clic, clic. La sala se quedó en silencio. Daniel parpadeó. ¿Qué demonios es esto? Estás detenido por vandalismo y daños a la propiedad, dije, lo suficientemente alto para que lo oyera cada oficinista al alcance del oído. Tienes derecho a guardar silencio. La voz de Sofía cortó el aire como una cuchilla. ¿Andrés? Estaba a solo unos metros de distancia, su bolso resbalando de su hombro, los ojos muy abiertos y parpadeando como si intentara despertar de algo. ¿Qué le estás haciendo? Daniel se volvió hacia ella, con los ojos desorbitados y en pánico. Sofía, di algo. No puede hacer esto. Pero ella ya no lo miraba a él. Me miraba a mí. Y no me detuve. Tienes derecho a un abogado, continué. Si no puedes permitirte uno, el tribunal te asignará. Andrés, por favor, dijo Sofía de nuevo, su voz quebrándose ahora. ¿Qué es esto? La miré, y por primera vez en semanas, me sentí sereno. ¿Sabías lo que hizo?, dije con calma. Y ahora estás viendo las consecuencias. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Solo esa temblorosa confusión en sus ojos. En parte culpa, en parte conmoción, en parte algo más. Algo desconocido. ¿Miedo? Daniel tiró de las esposas. Esto es una locura. Estás haciendo esto por ella, por un arañazo en un coche. Me incliné lo suficiente para que me oyera. No. Hago esto porque te creíste más listo que la placa. Pero la llevo por una razón. Él bufó. ¿Crees que esto te hace ser el más hombre? No, dije. Me convierte en el que termina lo que otros empiezan. Javier tomó a Daniel del brazo y lo condujo por el pasillo, pasando junto al grupo de oficiales silenciosos que de repente encontraron razones para parecer ocupados. Sofía no los siguió. Se quedó allí, mirándome como si nunca me hubiera visto de verdad. El hombre al que creía que podía mentir. El hombre que asumió que se quedaría callado. Pasé a su lado sin decir una palabra. Sin ira, sin sarcasmo, sin explicación, porque la explicación acababa de pasar a su lado esposada, y no necesitaba decir nada más. De vuelta en mi escritorio, registré el arresto, etiqueté las pruebas, archivé la cadena de custodia. Se sintió clínico, necesario.
No como venganza, sino como un cierre. Fuera de la ventana de mi oficina, vi por última vez a Sofía todavía de pie en el pasillo, agarrando su bolso como si pudiera anclarla, pero no lo haría. Ya no. Me observó durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y se fue, y la dejé ir. Llovía el día que volvió. No una tormenta fuerte, solo esa lluvia suave y persistente que lo empapa todo de silencio. Oí el golpe antes de verla. Un golpeteo ligero, vacilante, casi educado. Abrí la puerta, y allí estaba. Sofía estaba en el porche, con el pelo pegado a las mejillas, el rímel corrido, los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Por un segundo, nos quedamos mirándonos. No dije nada. Ella habló primero. Andrés. No sé por dónde empezar. Su voz se quebró en mi nombre de la misma manera que solía hacerlo cuando tenía miedo, pero esta vez no me conmovió. Me aparté un poco, no para invitarla a entrar, sino para protegerla de la lluvia. No cruzó el umbral. Cometí un error, susurró. Incliné la cabeza. ¿Lo hiciste? Las lágrimas brotaron de sus ojos. No se suponía que pasara así. Él no significaba nada. Yo. Dios, estaba confundida. Me sentía invisible, y pensé. Pensé que él me veía. Se ahogó en la última palabra como si le doliera admitirlo. Esperé. He estado yendo a terapia, añadió como si eso pudiera arreglar algo. Tratando de entender lo que hice, ¿por qué lo hice? Yo. Quiero arreglar las cosas. Extendió la mano entonces, lentamente, como si tocarme pudiera llevarla atrás en el tiempo, pero no me moví. En cambio, le entregué el sobre que había guardado junto a la puerta durante 3 semanas. Dentro, los papeles del divorcio firmados. Limpios, simples, irrevocables. Sus ojos recorrieron el frente, sus manos temblorosas lo agarraban como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. No quiero esto, susurró. Yo sí. Levantó la vista, buscando en mi rostro algo de suavidad, alguna grieta. Pero ya no era el hombre que suplicaba. Ahora puedes gastar tu propio dinero, dije en voz baja. Luego cerré la puerta. La lluvia seguía cayendo. Me quedé en el pasillo un largo momento, escuchando nada más que el tic-tac del reloj de la cocina. No más secretos, no más mentiras, solo silencio. Volví a entrar en la casa, los muebles donde los había dejado, el aire limpio. Mi teléfono no vibró. No había miradas esquivas. No había sombras en el pasillo. Solo paz. Y por primera vez en meses, solté un largo y silencioso aliento. Todo había terminado, y yo por fin era libre.